Buenas tardes, mi nombre es Carolina Valdés. Comentando sobre los programas y teorías que fomentan el desarrollo del enfoque para la comprensión. Este modelo constituye un enfoque de enseñanza y aprendizaje basado en competencias y desempeños. Está asociado con los planteamientos de Vygotsky y Piaget, por lo tanto, sigue un enfoque constructivista. Fue desarrollado en el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Por lo tanto, sus principales representantes son David Perkins, Howard Gardner, Vito Perreno, entre otros precursores. Sin embargo, estos son los más influyentes en las ideas. Los postulados que nos trae este modelo está basado en 4 preguntas que todo docente debe realizarse a la hora de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera pregunta es, ¿qué tópicos se deben comprender? Esta pregunta nos lleva directamente al tópico de los temas generadores. Estos son una serie de conceptos que se supone que cada niño debe comprender, pero no solamente entenderlos de manera conceptual, sino que puedan entender el fundamento del concepto y también aplicarlo a su realidad y contexto. La siguiente pregunta se trata sobre qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos. Aquí el docente se traza las metas de comprensión, que son los logros que se pretende lograr al finalizar el proceso educativo. Estas metas pueden ser variadas y van a depender del nivel de escolaridad y de la edad del niño, pues las metas son muy variadas. La tercera pregunta que tenemos es cómo podemos promover la comprensión. Eso nos lleva a los desempeños de comprensión. Esto se trata de enseñar las actividades mediante las cuales los niños van a demostrar que han aprendido dichos conceptos en una realidad, en una situación específica, en el contexto. La otra pregunta que debe hacerse el docente es ¿cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? Esto nos lleva al postulado de la evaluación continua. Aquí se debe prever la manera en que el docente va a verificar que el niño ha comprendido de la manera esperada y qué herramientas de retroalimentación son necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje. Otro programa también que fomenta el desarrollo de destrezas es el programa de enriquecimiento institucional PI. Este es un programa de intervención cognitiva de enseñanza de las habilidades del pensamiento, cuyo objetivo general es aumentar la capacidad de modificación del organismo humano a través de la exposición directa de los estímulos y experiencias proporcionadas por los encuentros con los hechos de la vida en situaciones formales e informales de aprendizaje. Este programa está sustentado por el doctor Reuben Feuerstein. Está basado en una teoría del mismo autor que se llama modificabilidad cognitiva. Los conceptos que se emiten desde esta teoría están relacionados con lo que es la plasticidad cerebral. Se supone que el ser humano, los niños, están capacitados para modificar constantemente los conocimientos y la capacidad de aprendizaje que tienen. Desde este programa y desde esta teoría se concibe la inteligencia como la capacidad de modificar los conocimientos ya adquiridos a través de nuevos conceptos que se quieren con nuevas experiencias. En este programa, los niños, se diseñan actividades para que los niños puedan relacionar los aprendizajes que ya tenían con otros nuevos. Por lo tanto, este programa está relacionado con lo del aprendizaje significativo y aprendizaje de Ausubel y los conceptos de la teoría asociacionista. El otro programa, también destinado al desarrollo de destrezas de pensamiento, es el programa Aprende a Pensar. Este programa está desarrollado por Matthew Lipman. Es un programa de desarrollo cognitivo llevado a cabo a través de una comunidad de investigación dirigida por el autor que acabo de mencionar. El objetivo es mejorar la capacidad de razonar de la infancia a partir de las inferencias que sugieren las percepciones simples, las inferencias lógicas y las que surgen de diversos tipos de datos. Lippmann consideraba que los niños no nacían con la capacidad innata de pensamiento, sino que debía inducírseles
a pensar, que los niños iban a aprender y a desarrollar habilidades a medida que se les ponga en escenario propicio para que ellos inicien en la actividad de su pensamiento. Para eso desarrolla un programa que utiliza 4 elementos: la lectura, el diálogo y los relatos filosóficos. Estos elementos de lectura, escritura y diálogo dependían de estos relatos. En el programa se presentan una serie de relatos basados en la filosofía y la ética, donde se presentan dilemas morales de diferentes tipos y situaciones diversas, de acuerdo a la edad del niño, porque los relatos están clasificados para diferentes edades. En esos relatos se presentan situaciones donde al final de la lectura los niños tienen que interactuar, responder preguntas. ¿Qué hubiesen hecho ellos? Tienen que desarrollar la capacidad de reflexión, las diferencias, el análisis, la crítica, el juicio valorativo y luego van a escribir, a producir soluciones alternativas para las situaciones que se presentaron en los relatos filosóficos de Lippmann. Otra teoría relacionada con la de Lippmann y también que incluso la utilizó como modelo es la teoría del pensamiento complejo. Esta idea hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, la cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. La realidad se podría comparar con un tejido compuesto por múltiples tejidos y por tanto algo realmente complejo. Para Edgar Morin, que es el propulsor de esta teoría, el pensamiento es algo que en sus inicios es muy simple, pero se va entrelazando a partir de lazos simples y se va conectando como simples tejidos hasta que se convierte en una gran red. Esos hilos y esos tejidos son las habilidades que se deben ir desarrollando en los niños. Morin, aparte de estos conceptos de pensamiento, de inteligencia, propone 7 saberes que son básicos para el desarrollo del pensamiento, de los conocimientos y de la educación en sentido general. Estos saberes son los siguientes. En primera instancia, propone curar la ceguera del conocimiento. A esto se refiere con que todo lo que ya hemos visto, todos los conocimientos, todos los postulados científicos que se han llevado a cabo, no son los realmente, o sea, no tienen toda la verdad, sino que hay cosas que pueden ir surgiendo y que no todo está dicho, sino que hay que seguir investigando. Relacionado con el segundo saber, garantizar el conocimiento pertinente. No toda la información que existe en las redes, que existe en nuestra actualidad, en las escuelas que se le brinda a los niños, es la información real. Hay que desarrollar la capacidad de saber identificar cuál de esas informaciones que nos llegan es la realmente importante, la realmente cierta. Debemos tener esa capacidad de crítica. El tercer saber que Morin propone es enseñar la conducta humana. Para esto plantea que la humanidad en general es solo una y que a pesar de las divisiones étnicas, religiosas y de carácter económico, entre otras que existen, el conocimiento va dirigido a la humanidad, que en realidad es una sola. Enseñar la identidad terrenal igualmente está relacionada con el saber anterior. Antes de que existiera toda esta división de clases, éramos una sola, la humanidad era una sola clase. Entonces, aquí como que procura que todos vuelvan a entender la esencia del ser humano. El quinto saber es enfrentar las incertidumbres del conocimiento, claro está. Dice que no todas las incertidumbres ni son buenas ni son malas, puesto que no se sabe lo que puede suceder después. Puede que todo lo que sabemos en este momento pueda de cierto modo derrumbarse y pueden surgir cosas nuevas. Puede que eso tome un largo tiempo o que se tomen atajos en el camino de la ciencia y del conocimiento. Por lo tanto, no sabemos lo que puede saber en el mundo del saber, lo que puede ocurrir en el mundo del saber. El sexto saber de Morin es enseñar la comprensión. Es la habilidad importante que propone esta teoría del pensamiento complejo. Hay que comprender todo en esencia
y es como la base del conocimiento. Y por último está la ética del género humano. Los conocimientos que hay, los conocimientos existentes, las cosas que se investigan, las cosas nuevas, ¿para qué son? Sino para el bien de la humanidad. Otra teoría muy interesante es la del aprendizaje dialógico cooperativo. Es una teoría propuesta por diferentes escuelas filosóficas y pedagógicas, en la cual se hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, la cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que se produce una interacción. Los postulados de esta teoría del aprendizaje dialógico son el diálogo, la colaboración y la cooperación. Los niños aprenden a medida que interactúan. Teorías más influyentes que tratan de fomentar el desarrollo de una serie de destrezas en los niños. Muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte.